Bien, les saludo, voy a empezar a grabar, a pesar de que todavía no han llegado, pero vamos a ir avanzando en lo que nos compete. Habíamos estado viendo lo que hizo relación con los mediadores entre la sociedad y el Estado, y habíamos quedado viendo la clasificación de organizaciones sociales con participación política. Habíamos visto los grupos de protección y los grupos de promoción. ¿Cuál es la diferencia que habíamos logrado percibir? Es que los grupos de protección defienden a un sector de la población buscando satisfacer las demandas materiales de la misma. Y ahí tenemos sindicatos, asociaciones, comerciantes, asociaciones de industriales, de organizaciones campesinas, de jóvenes, de mujeres, etcétera, etcétera. En el caso del grupo de promoción, decíamos que justamente impulsan ideas o causas en puntos sociales más bien problemáticos, no que sean un problema en sí mismo, sino que han generado alguna controversia, ¿no? Y ahí aparecen, por ejemplo, adscripciones religiosas, organizaciones ecologistas, grupos de derechos humanos, sobre defensa de minorías, por ejemplo, la organización contra la asociación de contravenciones, como habíamos visto, ¿no? Y obviamente estos grupos de protección y grupos de promoción en algún momento se mixturan, ¿no? Se mixtos. Y habíamos quedado aquí justamente en lo que dice relación con los medios de comunicación. Habíamos estado hablando justamente del cuarto poder, que estos medios de comunicación pueden ser meramente comerciales, pero también pueden convertirse, como dice Giles, como agentes de socialización, de valores sociales también, sobre libertad de expresión, y generan obviamente tensión al interior de la ciudadanía, sobre todo con lo que tiene que ver con la libertad de expresión, que es uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En Chile la ciudadanía está descrita principalmente en los artículos 13, 14, 17 y 25, que tienen relación con la nacionalidad. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profesor, escucho. Gracias Paola, bienvenida, espero que hayas pasado una bonita Navidad. Se haya portado Sí, bien. igualmente. Gracias. El viejito o la viejita pascuera. Paola, sabes que tengo un problema de audio, por eso hay dos Hernán. ¿Pero tú me escuchas bien? Sí, lo escucho bien. No tanto como las otras veces, pero sí se escucha. Ya, súper. Voy a poner aquí, me pasa que estoy con el teléfono, porque tengo malo el audio, quiero cambiar de computador. Así que cualquier cosita que no entienda o no escuche bien me avisa nomás, Paola, ¿vale? Ya, vale. Yo había empezado a hacer un repaso de lo que habíamos visto en la última clase, habíamos quedado en los medios de comunicación, lo habíamos comentado, y ahora estamos haciendo alguna referencia a la Constitución, algunos artículos de ella, solamente por si los quieren ver en el futuro, y algunos principios básicos constitucionales, ¿no? La libertad, la igualdad, la democracia, la cooperación, la responsabilidad, la autodeterminación, la cultura política, ser ciudadanas y ciudadanos activas, participativas, etc. Y puede añadirse a eso lo que probablemente va a venir después en la nueva constitución, si es que en Chile las personas que voten la aprueban. ¿Cuáles son los nuevos desafíos, por ejemplo? Teniendo en cuenta lo que te comentaba. Por ejemplo, pensar en una ciudadanía multicultural, en una ciudadanía global, en donde tengan cabida conceptos como la diversidad, la solidaridad, los mismos derechos humanos, ampliados, por cierto, la ciudadanía digital o ciberciudadanía, etc. Son conceptos más nuevos, pero que están ahí presentes. Aprovecho de saludar a Catalina, que se incorporó allí. Así que, saludos Catalina. Hola, profe. Hola, hola. Le contaba a tu compañera Paola que estoy en otro computador y tengo un problema de audio en el que estoy, por lo tanto mi voz sale en mi teléfono
y yo escucho con eco mi voz, no es muy agradable, pero se escucha. Entonces cualquier duda que tengan, ustedes me dicen nomás, o si no se escuchará bien. Bueno, esto no lo vamos a ver. Esto es una ley, la 20.911, que habla sobre formación ciudadana desde el año 2016. Y que en 2019 se complementa con un decreto que es el 876, que habla de la educación ciudadana. Esto principalmente está dirigido para los centros educativos, tanto de básica, media, como incluso puede llegar a cierta instancia con la que están ustedes, que es la universitaria. Aprovecho ese lugar a Camila también, que está llegando. Vamos a saltar un poquito. Bueno, y ahora vamos a pasar a los últimos PPT que tienen que ver con los principios y las características de los derechos humanos. Vamos a ver algunos videos también, brevemente, para ver qué es lo que opinan ustedes. ¿Por qué es importante ver lo de los principios y características de los derechos humanos, chiquillas? Porque sobre la base de eso, ustedes van a tener que hacer una pequeña reflexión que ya les subí a la plataforma virtual, están las instrucciones allí, y que tiene fecha máxima de entrega el 3 de enero, pero del otro año, no se preocupen, hasta el 2022, que hay tiempo. No, en serio. Bueno, la idea es que ustedes puedan desarrollar esa reflexión de manera individual, pero como en curso con otras carreras ha existido la posibilidad de hacerlo en grupos, y no es culpa de ustedes que sean menos en este curso, les voy a ofrecer la posibilidad, como ustedes quieran, puedan hacer la reflexión de manera individual o de manera grupal. Si la hacen individual, lógicamente va a haber una reflexión de Paola, de Catalina, de Camila y de sus compañeros. Pero si la quieren hacer grupal, como ustedes quieran, les ofrezco hacerla en parejas o los 4 integrantes de este curso. Ustedes deciden, ¿vale? Yo las voy a esperar hasta la fecha que aparece ahí en la plataforma virtual. Ustedes quieren hacerla individual, en parejas o el curso completo, son 4. Está bien, ¿vale? Porque, como les digo, en otras oportunidades hicimos nuestro curso y no es una responsabilidad de ustedes que sean menos personas. Menos personas en el curso, quiero decir, no menos personas. Eso. Bueno, antes de pasar entonces allá, les voy a compartir unos 3 videos que hay sobre un segundito. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, profe. Ya. Gracias. Es un video breve en donde la ciudadanía habla sobre sus derechos. Después yo le voy a preguntar a ustedes qué les pareció. Claro. Aquí estoy en un computador ajeno, porque espero que se pueda ver bien. El derecho de la educación. Derecho a una salud digna. Así como humano. La dignidad de la vida. Se viene varios a la cabeza. Muchos derechos que están siendo vulnerados un poco por ignorancia. El de los niños. Derecho a participación e inserción de las personas con discapacidad. Aquí más se vulnera y creo que es el de prestación social. La salud. Ningún terráqueo debe sufrir hambre. Los derechos humanos son todos los días del año, todos los días de la vida. La falta de protección en la infancia. Alerta sobre la enseñanza. ¿Cuál sería el derecho humano más vulnerable? Que los trabajadores. Me molesta profundamente que los pueblos originarios de Chile todavía tengan que luchar por sus derechos. Ay, no sé qué responder. El derecho a la vida.
El principio de igualdad. El derecho a tener un espacio digno para vivir. El de la educación. El que ejercen las policías con abuso de poder. La discriminación hacia las diferencias. La autonomía de las personas. Lo que menos se respeta acá en Chile es los derechos de los inmigrantes está acá. Que cada chileno y cada chileno pueda vivir dignamente. El que tiene plata tiene justicia, el que tiene dinero tiene salud, el que tiene dinero tiene educación, y eso no es equitativo, no es igualitario. Mi derecho humano a tener una calidad de aire, que tengo que romperme el lomo para trabajar para poder pagar y poder estudiar. Si es que yo salgo a la calle y voy y hablo respecto a la causa que yo estoy defendiendo, me pueden enviar preso fácilmente. Una mujer no gana lo mismo que un hombre y tiene las mismas capacidades. Si vemos a dos mujeres pasándose en la calle, la mayoría reacciona volteándose a mirar. La salud es un bien de consumo y tengo que tener capacidad adquisitiva para poder hacer un examen. Yo como trabajadora no tengo derecho a tomar desayuno, almorzar, eso lo tengo que hacer donde presentar a trabajar. Yo postulé a un ISAPRE, me rechazaron porque tuve cáncer. Lo que más me preocupa a mí es los niveles de vigilancia que hay. Me ganan dinero, no sé. ¿Existe algún tipo de manipulación de lo que la prensa nos cuenta? Por ejemplo, yo soy homosexual. Yo no puedo ni siquiera tomar a mi pareja en la calle como cualquier persona podría hacerlo. Tengo ideas, pero no tengo las palabras para eso. En el trabajo, los patronales trabajamos sin ni una medida de protección. No, pues negrita, eso no la entienden igual. En la época de Pinochet no respetaban nada de eso y hay algunas cosas que a veces no respetan ahora. Hacen dudar, ¿no? No engañan, no estafan. Es como si ser diferente acá en Chile fuera una cosa mala. Disculpe, chiquillas, interrumpo un momento. Están escuchando, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien? Chiquillas. ¿Sí? No las puedo ver. Si alguien me dice sí o no. ¿Sobre qué, Ahora. profe? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Es que ¿Y no si se se me escucha escuchó. bien el video? No tanto, pero yo por lo menos alcanzaba a entender algunas cosas. Ya. Se escucha como cortado. Ah, ya. Ya. Bueno, nos queda un poquito y terminamos y después les pregunto lo que alcanzaron a capturar. ¿Vale? Gracias. Creo que hay desconocimiento acerca de eso, no sabría a quién ir. No conozco mucho. A la ONG o al Instituto de Derechos Humanos. No sé si hay una institución que realmente pueda garantizarle al ser humano hoy día en Chile el respeto a sus derechos. En este caso solamente está el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Uno tiende a pensar de que no tiene recursos y no tiende después a trabajar en la inercia de la vida cotidiana, no haciendo mucho por defender sus propios derechos. ¿Y eso va a salir en la tele? Es muy buena información que tengo sobre eso. Que debería haber un Ministerio de Derechos Humanos. Eso debería haber. Carabineros de Chile. ¿Te pediría recurrir a algún tipo de ONG o organización internacional? Me fui por la onda. Por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos. Lo he hecho. Ir a la Corte de Apelación e interponer un recurso recurrir al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso mismo. Sé que ahí puedo encontrar la información. Ok, me pueden asistir. Ya, lo dejé ahí porque no sé si... espérenme. Déjeme probar una cosita. Ustedes me dicen si se escucha mejor así. Estoy poniendo el video.
¿Se escucha mejor ahora? Da igual. Ya, ok. Creo que ahí Ya, bueno, ahí mi excusa nomás, pero se me echó a perder todo. Como pueden ver, estoy sin lentes también. Se me rompieron mis lentes que están nuevos de hace 15 años. Se les salió el tornillo, ya no se puede arreglar. Así es que, y el computador igual me falló. Tuve que recurrir a eso. De lo que pudieron escuchar, ¿qué podrían rescatar? ¿Qué más les llamó la atención de lo poco que pudieron escuchar o de lo que les llamó la atención sobre los derechos humanos? Que habían hartos que como que no son respetados, o sea, como que ellos decían como derechos súper básicos y yo creo que ellos los decían así como de que no se cumplen. Po. Claro, correcto. Llamativo eso, ¿no? Cosas elementales. ¿Coinciden con Paola, Camila, Catalina? ¿O escucharon otra cosa? Sí, también. Y también lo de a quién recurrir, porque si uno va donde los pacos igual abusan. Si uno va a los derechos humanos, escucha el Milco, no hace nada, pues, es un nefasto. Entonces, y a los internacionales, ¿cómo te van a ayudar si ni siquiera en la revuelta ayudaron? Siendo que ahí sí que habían hartas personas y visiblemente que les pasaban cosas. Entonces, ¿a quién recurrir? Yo creo que, y hay uno, ¿qué hace en estos aspectos? Correcto, correcto. Catalina, ¿qué te pareció a ti? ¿Estás de acuerdo con Paola, Camila? Sí, estoy de acuerdo. También me parece interesante cuando mencionaban lo de que la señorita inmigrante mencionaba que en Chile ser diferente era algo malo, pero al ver el video eran un montón de personas que entraban en ese estándar de diferente y que eran vulnerados. Entonces se preguntan, ¿qué es el estándar? ¿Qué es lo normal? Aquello que no es vulnerado. Y anteriormente, luego estaba el otro mencionando, el caballero mencionando lo del dinero. Claro. Al final la gente sabe que está siendo vulnerada, pero no sabe qué hacer al respecto. Exacto. O sea, hace falta más divulgación, más información respecto, por ejemplo, al rol que tiene, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos en Chile, ¿no? Bueno, a propósito de lo mismo que ustedes decían, el estallido, revolución, movimiento social del 18 de octubre de 2019, también les traía unos videos más cortos que tienen que ver con unas noticias a nivel internacional que destacaban esta idea, pero no se ven muy bien, lo voy a dejar mejor para el final si alcanzamos. Y vamos a pasar a echarle un vistazo a unos PPT cortitos que les van a servir para hacer su trabajo final, que debería ser breve. Aquí estoy abriendo el PPT, vamos a ver, y si alcanzamos vemos los otros videitos, porque como se ve mal, no se escucha mal. Bueno, estas son algunas de las cosas que les van a ser útiles justamente para su reflexión final. Justamente también giran en torno a lo que ustedes estaban comentando respecto al video. Nociones sobre el concepto y fundamento de los derechos humanos. Bueno, aquí la idea era justamente comentar brevemente el video que pudieron percibir, al menos en parte, para hacer algunos comentarios de lo que ¿qué opina la ciudadanía? ¿No? ¿Cómo sienten que esos derechos se cumplen, se infringen, se omiten? ¿Qué pasa con ellos? Hay definiciones de derechos humanos multivariadas, ¿no? Pero hay una que tiene que ver justamente con la alusión que se hace a las facultades que tienen las personas para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado, ¿no? Y solicitarle al mismo que realice determinadas acciones destinadas a permitir desenvolverse en sus vidas de manera cotidiana. Es decir, aquí apunta
esta definición por la que opta el Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2010, justamente apunta a una cada vez mejor calidad de vida por parte de las personas que viven en una sociedad determinada. Que puede ser Chile, puede ser Sudáfrica, puede ser Islandia o puede ser Singapur. Uno de los elementos más importantes, justamente, y fundamento de los derechos humanos es la dignidad y el valor de la persona humana. En la igualdad de derechos tanto de hombres como de mujeres. Para eso debe haber un reconocimiento de la dignidad humana. Voy a rayarlo aquí. Reconocimiento de la dignidad humana. Eso evidentemente condiciona al estado en el que vivimos para que favorezca el mejoramiento de los derechos de los que somos objetos como seres humanos. Por ejemplo, algo que seguramente que se va a discutir en el proyecto de nueva Constitución, tiene que ver con la vivienda. No es lo mismo tener vivienda que una vivienda digna. Muchos de nosotros probablemente vivimos en una casa apareada, con vecinos ruidosos, o una casa que esté construida de material ligero, que dependiendo también de donde vivamos, en Arica o en Osorno, las condiciones también van a ser climáticas, van a hacer que esos materiales sean más o menos óptimos para que una familia, por ejemplo, viva ahí, o una persona viva ahí. Entonces, no da lo mismo construir las mismas casas en todas partes. Y la calidad de esas viviendas tiene que ser un derecho fundamental. Es probablemente lo que se va a discutir ahora en la nueva Constitución. Espero que se discuta eso. Obviamente también se habla de una tridimensionalidad de los derechos humanos. Es decir, tenemos normas jurídicas, tratados, pactos internacionales, convenciones, convenios, nuestra propia legislación o leyes y nuestra carta fundamental, que es la Constitución. Eso se le exige al Estado, ¿no? Las normas jurídicas. También tenemos un referente ético. ¿Qué significa eso? Que hay un marco de convivencia, normas que orientan las relaciones entre las personas. Y finalmente tenemos un horizonte utópico, que es el compromiso y la activación del futuro reconocimiento de los distintos avances que se logren justamente en materia de derechos humanos, un ideal común. Entonces, tenemos la tridimensionalidad compuesta por normas jurídicas, un referente ético y un horizonte utópico. Hay una historicidad de los derechos humanos que se refieren principalmente a estos 4 puntos que están viendo. La positivización es el reconocimiento por parte de las comunidades humanas y luego de los estados para constituirse en una norma, que sea una norma básica, que limite el poder estatal. Usualmente esto viene dado a través de una constitución. También hay una internacionalización, es decir, que la protección de los derechos humanos a través del tiempo fue pasando los límites del Estado, del derecho interno, y obviamente esta protección de los derechos humanos se fue dando a nivel internacional. Y no está, por ejemplo, en Chile hay derecho a la vida, pero si ustedes van a Argentina, no. Entonces tienen que ir con cuidado. No, la idea es que esto se vaya internacionalizando. Luego, que se generaliza, es decir, se reconoce quiénes son los titulares o las titulares del derecho, ¿no? De derecho. Cada vez va haciéndose más amplia esa titularidad, es decir, cada vez más personas van teniendo la posibilidad de acceder a estos derechos a través del tiempo. Y finalmente la expansión, que va de la mano con la dignidad humana, y que obviamente va ampliándose a todos los estados, todas las sociedades del mundo.
ahí estaban justamente algunas de estas etapas mencionadas. Y yo les voy a, ya que tenemos esta dificultad con el video, les voy a subir el link de la historia de los derechos humanos, que no alcanza a durar 10 minutos, pero es bastante dinámica y se entiende bien cómo han ido evolucionando. Y ahora vamos a pasar a la última etapa, que tiene que ver con ya no estas nociones desde el punto de vista casi histórico, sino que tiene que ver con las características y principios de los derechos humanos, que, esperen un ratito, que tengo que abrir esto acá para presentarse. Estas características y principios les van a servir mucho más para su reflexión final. Vamos allá. La noción que veíamos en el PPT anterior sobre derechos humanos va a ir cambiando a través del tiempo, ¿no? De una visión restrictiva, muy concreta de los derechos humanos, se pasa a una visión más meritocrática. Luego los derechos se relacionan a las necesidades, a, como se ha dicho en algún momento, a generaciones de derechos humanos, porque los derechos también van cambiando, las necesidades de las personas van mutando, y por lo tanto los derechos también son progresivos, se van acumulando y van avanzando. Hay una primera generación, solo nos vamos a quedar con algunos de estos aspectos, para que no piensen, esto no es materia de prueba ni mucho menos. Voy a poner aquí otro colorcito así, de lápiz. Se refiere a los derechos civiles y políticos, ¿no? Hablábamos hace unas clases atrás sobre la Revolución Francesa y los derechos que esta había posibilitado. La libertad de expresión, la libertad de movimiento, el derecho a la vida, a pesar de la época del terror que se vivió y la cantidad de personas guillotinadas, la propiedad privada, primera generación, derechos básicos. La segunda generación la constituyen, como dice aquí, más, perdón, bueno, pero son derechos económicos, sociales y culturales, los llamados DESCA. A eso se le puede sumar hoy día derechos medioambientales, por ejemplo. Es decir, cuando el Estado pasa a ser un Estado social de derecho, aparecen derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con la educación, por ejemplo. Hay una tercera generación que tiene que ver, por ejemplo, con derechos más complejos, que van de la mano con el derecho a la autodeterminación. Una comunidad que ha estado unida durante muchos años, se ha transformado en una sociedad compleja, pasa justamente, en algún momento de su existencia, a reclamar una autodeterminación, una emancipación, si ustedes quieren, de un territorio mayor en donde estaba albergado. Después hay otra cuarta, que es un poco más moderna, que tiene que ver con no solo los derechos humanos, sino que también tener en cuenta los derechos de los animales, ¿no? Por ejemplo, la conservación de especies en peligro de extinción y el trato ético a animales no humanos. Recuerden que nosotros somos animales. Por ejemplo, en laboratorios o en estudios sobre químicos que se pueden hacer sobre estos mismos animales. Ya hay una quinta que se extiende ya a artefactos, inteligencias artificiales,
Por ejemplo, ¿qué pasa con una conducta libre, autárquica, de una inteligencia artificial, como mal decimos robot? Robot significa sirviente. Por eso no es muy agradable esa palabra. ¿Qué pasa si una de estas inteligencias artificiales hace algo, crea o genera una acción ilícita? ¿A quién hay que castigar? ¿Al creador de la inteligencia artificial o a la inteligencia artificial? Pero estos son derechos ya más avanzados. Y finalmente llegamos a una sexta generación para seres transhumanos o posthumanos, utilizar una expresión, como dice ahí, mucho más viable, ¿no? Personas con identidad genética, cognitiva, informacional, alterada por la modificación nanorobótica o tecnológica. ¿Qué pasa si yo tengo una aplicación en mi cerebro? Un chip, ¿no? Y eso me permite ver. Pero ¿qué pasa si yo tengo un chip que me permite aprender más rápido? ¿No? Todo ese tipo de dificultades, problemáticas que se van a dar al interior de una sociedad, se van a ir resolviendo con el paso del tiempo. ¿Qué pasa en nuestra institucionalidad en Chile? ¿No? Hay instituciones temporales que se crean a propósito, en directa relación con las graves violaciones que ocurrieron en Chile, sobre todo durante la dictadura cívico-militar. Por eso aparece la Comisión RETIC, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión VALE, de la que imagino ustedes han escuchado hablar, que tienen relación directa con la post-dictadura, ¿no? Pero también se han establecido instituciones permanentes en Chile, como el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, o la Subsecretaría de Derechos Humanos, que quizás es menos conocida, pero existe desde el año 2015. ¿Cuáles son algunas características? Son universales, es decir, para todas las personas, seres humanos. Ya se ampliaron, recuerden que hacíamos una alusión breve a la historia, hoy día están ampliados. La dignidad de la persona humana, el buen trato, ¿no? El buen trato en todo lugar donde tú vayas. No se trata que, por ejemplo, yo voy a una discoteca y me dijeron, oye, ten cuidado, porque pasé a golpear a alguien por casualidad adentro. Entonces digo, ay, pero tienes que tratarme con respeto. No se trata de eso. Son interdependientes, hay derechos que dependen unos de otros. La libertad de expresión se relaciona quizás más claramente con el derecho a la vida, ¿no? El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con la educación, con la vivienda digna, son inalienables, es decir, nadie se le puede quitar a ustedes los derechos humanos, no se los pueden quitar, pero tampoco ustedes los pueden vender, ¿no? Oiga, ¿sabe qué, profesor? Yo me voy a someter a esclavitud porque estoy debiendo en la universidad, entonces así voy a poder pagarla bien, ¿no? Así que voy a someterme a esclavitud con una patrona, con un patrón. Así que no se puede hacer eso. No puedes privarte a ti misma de tu libertad. Obviamente, si cometes un delito, se te priva de libertad con una sanción ejecutoriada o firme durante un periodo que está predeterminado ya cuando tú has cometido ese delito. Pero después tú puedes salir, a no ser que sea una cadena perpetua. Pero eso está dentro del ordenamiento jurídico. El artículo 1, justamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Todas las personas. Hay una interdependencia e indivisibilidad. En los derechos civiles, nuestro derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la prohibición de la esclavitud, prohibición de la tortura,
los derechos económicos, derecho al trabajo, a la propiedad privada, a la protección social, derechos políticos, derecho a que ustedes sean elegidas como candidatas, por ejemplo, o participar ejerciendo su voto, expresando su opinión, derechos sociales, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, derechos culturales, proteger mi idioma o mi lengua, a exigir autodeterminación en los casos que correspondan, y a gozar obviamente de manifestaciones artísticas. La cultura no es de lujo, o no debería ser así. Quizás nosotros la vemos así, pero la cultura debería ser uno de nuestros derechos básicos, de la pesca, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Siempre se les dice pesca, para abreviar. Eso de la mano obviamente con nuestras condiciones de vida y de participación social. No pueden renunciar a sus derechos, como les dije. Todas las personas, todos los seres humanos tienen los mismos derechos. También hay principios, ¿no? Toda persona tiene todos los derechos, por lo que en el ejercicio de cada uno de ellos, dice acá, se debe asegurar esa igualdad. Irreversibilidad. Si los derechos son un referente, los derechos humanos son un referente utópico y una dimensión política, asiste el acuerdo de que los logros obtenidos deben ser resguardados. Es decir, teniendo en cuenta este principio de la irreversibilidad, no se puede volver atrás. En Chile se eliminó la pena de muerte hace algunos años. ¿Podríamos volver a instaurar la pena de muerte en tiempos de paz en Chile? Chiquillas, Paola, Camila, Catalina. ¿Podríamos volver a imponer la pena de muerte en Chile en tiempos de paz? ¿Me acuerdo de este principio? ¿Sí o no? No podríamos volver a imponer. En Chile todavía existe la pena de muerte, pero en tiempos de guerra. No podemos volver atrás en los logros que obtenemos en derechos humanos. Todas las personas deben poder gozar de todos los derechos consagrados en los instrumentos de derechos humanos, y ninguna característica o condición puede condicionarles arbitrariamente esto. Hay una persona, por lo tanto, una persona mayor tiene los mismos derechos que una persona común y silvestre. Un hombre con una mujer, un hombre o una mujer con una mujer embarazada. La nacionalidad, los mismos derechos. El color de piel, los mismos derechos. Una persona común y silvestre, una persona, por ejemplo, en este caso que representa una discapacidad, los mismos derechos. Una persona por ser gorda, flaca, chica, alta, bonita, fea, hombre, mujer, niño, niña, con discapacidad, sin discapacidad, de una nacionalidad u otra, de un color de piel u otra, tenemos los mismos derechos. No hay gente que tenga menos o más derechos. Humanos, de eso estamos hablando. Bueno, la participación, yo les decía, ser parte de las decisiones de los procesos que involucre el ejercicio de sus derechos, como lo que sucedió en la última elección. Una vez reconocidos los derechos, yo les decía, no pueden desconocerse, no pueden anularse. Obviamente se pueden suspender, si es que yo cometo un delito y tengo que ir a prisión, bueno, se suspenden los derechos, no es que se los eliminen para siempre. Eso tiene que ver con los principios y características de nuestros derechos. Les voy a mostrar el trabajo final, por si les queda alguna duda. Les voy a mostrar ahora. Creo que alcanzan a ver allí. Bueno,
el resultado de aprendizaje de este módulo es problematizar el concepto de ciudadanía a través del reconocimiento del entorno y su participación en él, para comprender los límites y posibilidades del ejercicio ciudadano. Perdón, ahí la fecha está mal. ¿Cuáles son las instrucciones para esta reflexión crítica? Teniendo en cuenta las características y principios de los derechos humanos, como la universalidad, la interdependencia, que son indivisibles, que no se los pueden quitar, que ustedes no pueden renunciar a ellos, también la igualdad y la no discriminación, son pro persona, existe una irreversibilidad de ellos, bueno, tienen que reflexionar, ya sea individual o grupalmente, en torno a dos situaciones en donde ustedes hayan experimentado la presencia o la ausencia de algunas de estas características o principios, ya sea en su comunidad, en la universidad, en su familia, en alguna otra instancia, explicando por qué sería relevante conocer y aplicar estas características o principios, o cuáles son los límites de este ejercicio ciudadano. Recuerden, por ejemplo, solamente para que no cometan ese error, por ejemplo, a ver, si un profesor o una profesora le dice a Camila, mira, elige entre exponer sobre antropología cultural o antropología física. Y Camila dice, no, antropología física porque es más fácil, me gusta más, es más entretenida. Voy a exponer sobre antropología física, profesora. Correcto. Y Camila expone y le va bien. Pero después la profesora o el profesor le dice, Paola, ahora te toca exponer a ti. Y vas a tener que exponer sobre antropología cultural. Y la Paola dice, pero profesora, ¿por qué usted no me dio a elegir? Le dio a elegir a mi compañera, pero y a mí no. Me está discriminando en mis derechos fundamentales. Me voy a quejar ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No. Porque en este caso, la profesora, obviamente, está dentro de sus facultades docentes. No hay una discriminación que afecte realmente el transcurso de la vida, en este caso de Paola, y no la afecta, digamos, y no la menoscaba como persona de ninguna forma. Por lo tanto, eso no es un atentado contra los derechos humanos. Ahora, si la profesora le dice a Paola, no, tú tienes que poner sobre eso porque no sé, eres tonta o siempre haces todo mal y me desagrada tu persona, no te quiero tener en esta clase, y te da una cachetada. Si la profesora o el profesor es de la Universidad de los Lagos y por lo tanto una universidad estatal, ella está actuando como un agente del Estado. Y efectivamente eso te menoscaba como persona y atenta contra tus derechos elementales como el derecho a la educación o el derecho a la dignidad. Porque en el primer caso la profesora, bueno, está dentro de sus facultades de dar a elegir, podrá ser injusto, pero no es un atentado contra los derechos humanos. Pero en la segunda sí, te ha ofendido, te ha menoscabado, te ha discriminado y no ha atendido el principio de igualdad. Ahí quizás se podría impetrar si la profesora está haciendo, clase en la universidad pública, estatal, se podría impetrar una vulneración porque ella o él es un funcionario público. Siempre los derechos humanos se infringen por agentes del Estado o personas que son parte del Estado. Por eso no es lo mismo cuando un carabinero o una carabinera golpea a un civil, supongamos que sea una situación extrema, ¿no? Se acusa la vulneración de los derechos humanos. Puede ser. Pero si un civil
golpea a un carabinero o a una carabinera, eso no es un atentado contra los derechos humanos. Demos un segundo. Deme un segundo. Eso no sería entonces un atentado contra los derechos humanos. Solo cuando el Estado actúa como agente, o sea, uno de los agentes del Estado actúa en representación en nombre del mismo, ahí sí estamos frente a un atentado contra los derechos humanos. Bueno, ahí hay un link también que les va a servir para hacer una reflexión crítica. Es de utilidad, no es que tengan que hacerlo así como aparece ahí. Y aquí están las especificaciones concretas con el tamaño de carta, letra, etcétera, en un máximo de 3 páginas y en un mínimo de 2. Ahí el máximo era 5 personas por grupo. Por eso yo les dije que ustedes pueden hacerlo individualmente o en pareja o como curso completo, ya que son tan pocos. Pero básicamente eso. ¿Tiene alguna consulta, duda, pregunta, Catalina, Paola, Camila? Yo, profe. Sí, por favor, Paola. Por ejemplo, se me ocurría algo que me pasó como en tercero básico, creo, que una profesora nos agrupó por filas, así como de los más inteligentes, los que sabían un poquito y los que ya les costaba mucho. Entonces, no sé si eso podría contar como un ejemplo, porque igual es como, los clasifica y es como igual, puede ser discriminatorio. Claro, efectivamente podría constituir una discriminación, y habría que ver si es una discriminación arbitraria, ¿no? Habría que ver si es una discriminación arbitraria. Eso está muy en el límite de lo que hacen algunos establecimientos educacionales públicos, en donde se exige una prueba de entrada, ¿no? Establecimientos públicos, que no deberían exigir eso. Se hace una especie de exámenes previos para que solamente puedan entrar las personas que lograron cumplir con la mayor expectativa de esos exámenes y no las demás. ¿Se podría alegar discriminación? Sí. Por lo tanto, técnicamente, de acuerdo a lo que tú dices, podría ser. ¿Eso está en un establecimiento, fue en un establecimiento público? Particular subvencionado, creo. Ah, ya, pero si recibe subvención del Estado, podría haber sido considerado como discriminación. Sí. Y esa misma profe igual después nos puso así como una inteligente y uno que le iba mal. Así como era como una técnica que tenía ella para que mejore, creo. Espero, Paola, que haya estado en la primera fila. Sí, estaba en la primera fila. No, mentira, es una broma. Mira, habría que estudiarlo, no es tan sencillo, porque si en tercero básico habría que ver cómo lo hizo la profesora, qué fue lo que dijo, cuál fue su intención. Su intención fue discriminar abiertamente, eso impidió que los demás niños accedieran al conocimiento. A mí me da la impresión de que solo, de acuerdo como tú lo cuentas, la profesora lo que hizo o trató de hacer no es discriminar, sino que, bueno, es que la discriminación no es ni negativa ni positiva. No se reconocen discriminaciones positivas en realidad para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Solo hay discriminación en sentido negativo, a pesar de que la palabra discriminación no es ni buena ni mala. Sus papás discriminaron entre otras mujeres y entre otros hombres para tenerlas a ustedes, aunque haya sido, nunca se casaron ni fue una relación corta, hubo una discriminación. Somos hijos, hijas de la discriminación. Pero en el caso de la profesora, probablemente lo que quiso hacer ella es tratar de, viéndolo por el lado positivo, reforzar el conocimiento menor que tenían algunos de los niños y niñas, y que los compañeros y compañeras actúen como pares, ¿no?, para ayudar. Pero evidentemente no es una medida muy recomendable, al menos hoy en día, para educación básica. No es recomendable para nada. Profesor. Sí, Catalina. A mí me pasó igual algo parecido. Yo estaba
en primero, segundo básico, ¿Ya? porque yo tenía mi mejor amiga y ella tenía como problemas de atención. ¿Ya? Entonces estábamos en clase y ella me hablaba y yo le respondía. Claro. Y, entonces, y a partir de eso, la profe que nos tocaba, que era reemplazo, me parece, ¿Ya? pero fue un reemplazo de harto tiempo, de esos 2 años, ¿Ya? empezó a tratarme y a hablar, referirse a mí como que yo era estúpida. Y lo mencionaba en las reuniones de apoderados frente a toda la clase. Claro. No, eso no puede ser. No Y puede ser. era Eso va. ¿Cómo? era institución pública. Entonces, no sé qué pasó, porque igual yo había tenido otro problema así de discriminación en el jardín, que incluso mi mamá se fue a quejar y terminaron echando a una profe, pero eso era por mi color de piel, porque igual me hacía comentarios de que yo por ser morenita, no sé qué cuestión más. No, eso es discriminación. Sí, Sí. sí. Sobre todo si es de parte de un agente público, en este caso una profesora o un profesor, si es una entidad pública, por supuesto, claramente un atentado, ¿no? contra tu integridad psíquica en este caso. Y incluso podría ser constitutiva de delito, ¿no? Podría recibir una multa o una sanción. Pero la segunda profesora me parece que igual como que suspendieron un rato ¿Ya? y luego ya quizá el semestre después o al año ya estaba de vuelta. No sé si fue por eso o quizá, o no sé, un embarazo, no estoy segura, pero al tiempo ya estaba de vuelta. Bueno, hay sanciones, ¿no? Hay sanciones. Evidentemente, depende del caso, va a depender la sanción. Por lo tanto, claro, obviamente si una persona o una profesora te trata de estúpida y lo publica, digamos, lo dice delante de otras personas, claro, va a recibir una sanción, pero no va a ser cadena perpetua ni mucho menos. Hay una equivalencia, por supuesto, pero sobre todo si es un establecimiento público no puede hacer eso. No. Incluso constitutivo casi de delito. Pero sí, pues hay una discriminación abierta. Lamentable esa situación, ¿eh? Uno se espera, ustedes son jovencitas, uno no se espera que eso esté ocurriendo o haya ocurrido todavía hace un par de años. Qué raro. Pero bueno, lo importante es que ustedes conozcan también cuáles son sus derechos, que hay derechos que las protegen. Recuerden los principios, recuerden las características. Si la van a hacer en grupo, conversen, ¿no? O pregúntenle a alguien de su familia, a su amiga, amigo, oye, ¿esto te suena como que podría ser constitutivo de delito? Pueden buscar en internet también si es que es un atentado contra los derechos humanos o no. Podría ser un delito, pero no necesariamente un atentado contra los derechos humanos. Eso. Así es que yo voy a esperar su trabajo hasta el lunes 3 de enero, hasta el otro año. Y voy a hacer las consultas respectivas para el trabajo final, que entiendo que tiene que dar la coordinadora de todos los módulos o del curso de ciudadanía, la profesora Claudia González. ¿Ya? Así que obviamente yo me voy a estar comunicando con ustedes con respecto a eso, para avisarles con tiempo qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. ¿Vale? Así es que les pido excusa nomás por esta última clase que sale un poco más diferente, sobre todo por el audio, pero ha sido un gusto estar con ustedes, conocerlas, aunque sea virtualmente, y ante cualquier duda, por favor escríbanme al correo institucional y yo les contesto lo más rápido que pueda. ¿Vale? Ánimo, que es una reflexión sencilla, obviamente hay que argumentarla, pero no es difícil. ¿Vale? Así que ahí estoy atento por cualquier correo que me envíen. Un abrazo, cuídense mucho y que pasen un bonito fin de año con su familia o sus amigas, amigos. Nos vemos. No. Gracias, profe, que le pase bien igual. Gracias. Ustedes también. Un abrazo. Chao. Chau, chau.